Ya chicos, como había dicho, pero habían como 3 o 4 compañeros solamente. Esta es nuestra última semana de cátedras de medicina nuclear. A ver, espérenme. ¿Qué pasó? Sí, pues, ahí sí. Y vamos a ver PET, ya esta semana. Recuerden que mañana tenemos la evaluación. Yo ya tengo a los que les correspondía mi práctico, ya los tengo listos. Estoy esperando que Camila me mande los prácticos de ella, pero si no, les voy a ir subiendo yo por mientras mi evaluación. Ya estuvieron bastante buenos, ¿saben qué? Vieron algunos detalles, pero encuentro que en general estuvo bastante bueno el práctico. Cumplió los objetivos. Claramente yo no puedo pedir que me hagan un informe así como si llevaran años trabajando, pero sí, quedé gratamente sorprendida. Bueno, vamos a ver PET esta semana. Y PET es tomografía por emisión de positrones, si lo traducimos al español. Y es otro estudio que se hacen, o es otra área de la medicina nuclear, es como una área más avanzada. Nosotros hoy en día, ¿no es cierto?, se habla de la medicina nuclear clásica, cuando nos vamos a referir a equipos SPEC, y tenemos los estudios PET, ¿no es cierto?, que es un poquito más nuevo, aunque ya lleva harto tiempo, pero da la información, y estos estudios son como mucho más detallados, con mayor información, con más sensibilidad para muchas áreas que es importante poder conocer, sobre todo la parte oncológica, que es donde mayormente vamos a ver los estudios PET y es la área que vamos a ver nosotros, el PET oncológico. Y al igual que los estudios SPEC, son estudios no invasivos que se pueden realizar tanto para el diagnóstico, ¿no es cierto?, para ver las patologías en los pacientes, y también se utiliza bastante en investigación. En los estudios PET lo que vamos a hacer, vamos a observar, ¿no es cierto?, la distribución de este radiofármaco, y vamos a poder tener un análisis, ¿no es cierto?, 3D del órgano, ¿ya? Sobre todo, ya vamos a ver si es que este estudio se complementa no solamente el PET, sino que el PET-CT, que es más moderno incluso que el PET, o el PET-RM, que es el PET con resonancia, o el PET con tomografía, o sea, con escáner, con TAC. Ya, pero ¿cuál es la gran diferencia? Que acá el radiofármaco que vamos a utilizar y el cual se le va a administrar al paciente no emite radiaciones gamma. Bueno, al final sí, pero vamos a ver que en el paciente al administrarlo no emite radiaciones gamma, sino que emite positrones. ¿Ya? Esa es una gran diferencia. Bueno, y también los costos. Estos son exámenes mucho más caros, pero hoy en día mucho más alcanzables. Antiguamente, que se hacían forma particular prácticamente solamente, y costaban, no sé, 1,500,000, 2 millones el examen. Hoy en día ya es mucho menos ese valor, y, y más, también es más masivo. Hay un poco más de exámenes de estudios PET en Chile. Bueno, como yo les decía, tenemos el equipo PET propiamente tal. Cuando es solamente PET vamos a tener solamente un gantry, pero hoy en día está la fusión de tomografía y PET. ¿Ya? Este es un estudio, un PET-CT, donde primero, y acá está la camilla donde va a ir el paciente, va a pasar primero, acá es un escáner, y luego va a tomar un tomógrafo. Y estas imágenes se fusionan, y lo que vamos a obtener finalmente es un estudio PET-CT, donde vemos imágenes de PET, imágenes de TAC y esta imagen fusionada, que es esa imagen, la fusionada, la que nos entrega toda la información detallada, con mucha especificidad y con mucha sensibilidad para el diagnóstico, principalmente utilizado en oncología. Antes, cuando solamente existía el equipo PET, en este caso el PET, por lo general siempre viene el TAC y después el PET. Este es un solo equipo, es un solo equipo. Si ustedes se fijan, hay un riel y el paciente pasa
por el tomógrafo y luego pasa por el PET. Y tiene imágenes independientes tanto del TAC como del PET, y luego el sistema hace una fusión de estas imágenes. Entonces, ¿qué estamos logrando con esto? Tener una información anatómica exacta debido al TAC, una información metabólica o fisiológica debido al PET, y es la imagen anatomofisiológica o metabólica más precisa que podemos tener hoy en día. ¿Ya? Esto se lo explico así como en forma general para que se entienda en qué consiste el estudio de PET-CT, o solamente PET en caso que sea solo PET, pero hoy en día, claro, PET-CT la lleva. Entonces, como yo les decía, acá tenemos una representación de un equipo PET solamente, tenemos el gantry PET. Si ustedes se fijan acá, no hay colimadores que nosotros vamos a poder cambiar como en el SPEC. Vamos a tener la camilla, ¿no es cierto?, que va a hacer que el paciente entre por el gantry. Al tener un colimador fijo y al pasar la camilla y al ser, ¿no es cierto?, imágenes funcionales, principalmente vamos a tener una mayor sensibilidad en estos estudios. Y el radiofármaco, a diferencia, como yo les decía, de los estudios SPEC, ya no utilizamos isótopos que emiten radiación gamma, sino que vamos a tener emisores de positrones. Y el principal, el que más se utiliza, es el flúor desoxiglucosa, que es marcado con flúor 18. ¿Ya? Ya vamos a ver cómo se obtienen estos isótopos, y la marcación de estos radiofármacos es automatizada. Nosotros no lo hacemos, ¿ya? Sino que es como una máquina que hay un operador sí que va viendo, ¿no es cierto?, los parámetros, y la marcación es automatizada. ¿Ya? Entonces vamos a tener imágenes funcionales de alta calidad. Y con eso tenemos un aumento en el valor del diagnóstico, ¿no es cierto? Vamos a tener un diagnóstico mucho más preciso, más detallado, sucede lo mismo que con los SPEC, con anticipación. Vamos a poder determinar, por ejemplo, en un paciente células cancerígenas, pero así cuando están casi recién emigrando, recién se está formando este posible tumor o metástasis. ¿Ya? Ya vamos a ver eso. Entonces, como yo les indicaba, tenemos 3 indicaciones principales en estos estudios. Casi el 90% de los estudios de PET que se hacen son con un fin para patologías oncológicas. Luego hay un 4 a 5% que es para patologías neurológicas y un 2 a 3% cardiológicas. Por tanto, nos vamos a referir nosotros este semestre principalmente a las patologías oncológicas, a cómo es el estudio que se hace para determinar, ¿no es cierto?, en pacientes oncológicos la extensión de la enfermedad. Vamos a poder determinar si el tratamiento está teniendo efecto, a ver si hay unas disminuciones, ¿no es cierto?, de estas masas cancerígenas. Y cuando se hace la etapificación de la enfermedad, podemos diagnosticar también la expansión de la enfermedad. ¿Ya? Entonces, estas son las principales indicaciones que tienen los estudios PET, principalmente oncológico, por eso a eso nos vamos a referir este semestre. Entonces, como yo les indicaba, tenemos el equipo propiamente tal, con el gantry, con la mesa, pero tenemos también todo el sistema de procesamiento, ¿ya? Los computadores, ¿no es cierto?, los monitores, todos los computadores que nos van a permitir arreglar los movimientos, la imagen, etcétera. Y esto que ustedes ven acá, que es como un anillo, es el sistema de detección. ¿Se acuerdan que en el SPEC eran como más planos los detectores? Estaban los fotomultiplicadores y primero el cristal de centelleo, el fotomultiplicador, etcétera, y todo el sistema eléctrico, y luego todo el sistema de procesamiento de imagen. Bueno, acá la diferencia, decíamos que era un colimador fijo, y el sistema de detección es en anillos, ¿ya? Y la cantidad de anillos con paquetes de detectores que son estos va a variar de acuerdo al equipo. Tenemos equipos con 6 anillos como tenemos equipos con 30 anillos, ¿ya? Y eso también, ¿no es cierto?, hace que el equipo sea más sensible o menos sensible. Y claramente el costo del equipo.
Ya, pero este es el sistema de detección que está aquí, ya acá en el gantry. Entonces el paciente va pasando por acá y estos van a ir detectando. Acá vamos a tener los cristales de centelleo. Acá, en este paquetito que vemos acá, acá es el tubo foto. Acá hay un paquete, dos paquetes, tres paquetes y debajo 4 paquetes de detección o bloques de detector. Y este bloque tiene aquí los cristales y el tubo los tubos fotomultiplicador. ¿Ya? Para que entiendan que difiere en el sistema de detección del SPEC. Cualquier duda, como siempre, chicos, me van interrumpiendo y la vamos a ir aclarando. Entonces, el gantry, ya dijimos, va a proteger todo el sistema este de detección, ¿no es cierto? Protege la estructura externa del gantry y por ahí va a pasar el paciente para poder realizar el estudio. Como les indicaba, este sistema de detección puede ser varios anillos, por lo general va desde los 6, 30 anillos, qué sé yo, y hay un sinnúmero de detectores, de paquetes de detectores, ¿ya? La mesa de exploración, por otra parte, nos va a permitir, ¿no es cierto?, hacer los distintos desplazamientos y algunas rotaciones del paciente. Y finalmente, como yo les indicaba, tenemos todo el sistema computacional, donde ahí vamos a tener el procesador de adquisición, ¿no es cierto?, que siempre tenemos como a un costado. Después vamos a tener en la parte del procesado de la imagen, em, el procesador que nos va a permitir ir arreglando esta imagen, que vamos a poder ir procesando la imagen propiamente tal, bueno, y el monitor que siempre vamos a tener para ir visualizando lo que se va adquiriendo. Ahora, decíamos que estos cristales de centelleo siempre detectan con mayor eficiencia la radiación gamma, porque en el fondo, al final, si bien es un emisor de positrones, ya vamos a ver que finalmente lo que llega al detector, acá tenemos el paciente, por ejemplo, acá tenemos este foco de captación que está emitiendo señal para allá, y acá llegan, acá están los detectores, para que lo vayan entendiendo, ¿ya? Ya voy a ir explicando de a poquitito, voy a ir avanzando en la explicación del fundamento de cómo se obtiene la imagen PET. Pero es para que entiendan, acá tengo este foco que está emitiendo finalmente radiación gamma, aunque lo que emite el radiofármaco es un positrón. Ya vamos a ver qué es lo que sucede ahí. Y van a haber detectores, que son estos que van a estar acá, opuestos, que van a recibir esta señal de la radiación gamma. Lo que sucede acá es que si bien al paciente se le va a administrar, no, pero antes nos vamos a ir con las características mejor, para no adelantarnos. Las características de este cristal es que, bueno, claramente tiene que ser de alta densidad y un Z efectivo para que haya, ¿no es cierto?, la atenuación de aquellos fotones gamma que no vaya o que no tengan que ser recepcionados. Después, que el cristal de centelleo tenga una alta producción de luz. Recuerden que a lo mismo que en el SPEC, lo que recibe es radiación gamma, y en el cristal de centelleo se va a producir de acuerdo y proporcionalmente a la radiación gamma, al fotón gamma que reciba, una emisión de luz. Bueno, acá pasa lo mismo. Mientras más sensible o más alta producción de luz que tenga, voy a tener una mayor señal y por tanto una mejor información obtenida. Que estos detectores tengan una alta velocidad de respuesta, ya al detectar este fotón gamma, que rápidamente tengan una respuesta en la emisión de luz, y una alta resolución de la energía, ¿no es cierto?, que vamos a necesitar para poder detectar solamente aquellos fotones que estén dentro de nuestra ventana, ya de nuestra ventana energética. Ahora, ¿cuáles son los tipos de cristales? ¿Se acuerdan que en PET, o sea, en SPEC, ¿no es cierto?, veíamos un tipo de detector de cristal de centelleo, que era el yoduro de sodio. Acá vamos a tener el de germanato de bismuto, y estos por lo general se abrevian, el BGO, el lutetium oxiortosilicate, que es el LSO, y el gadolinium oxiortosilicate, que es el GSO. Estos son los que principalmente se utilizan.
Por lo general, el germanato era el más utilizado, pero después también se está utilizando harto el lutetium, ¿ya? Pero de estas tres pueden ser, ¿no es cierto?, nuestros cristales de centelleo, el material de los cristales de centelleo en los equipos SPEC. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Vamos a administrar al paciente un radiofármaco que va a emitir positrones. Ustedes saben que los positrones avanzan 1 o 3 milímetros y hasta ahí, ¿no es cierto? No tienen, son partículas, ¿no es cierto? No emiten, son partículas beta, no van a emitir, no van a avanzar más allá. Pero en ese trayecto que avancen, lo que hace este positrón es que va a interaccionar con un electrón del paciente, de dentro del paciente. Le vamos a administrar al paciente este radiofármaco. Dijimos ya principalmente el que se utiliza el flúor desoxiglucosa, marcado con flúor 18, o FDG, que se denomina, el FDG, que es así se abrevia y así se conoce, así como el MDP, el DMCA, el FDG. Y este va a interactuar, ¿no es cierto?, con un electrón del paciente, del cuerpo del paciente. Yo administro el radiofármaco, se va a ir a localizar de acuerdo a las características del radiofármaco a la zona, por ejemplo, acá en el cerebro, vamos a tener, va a producir una, va a empezar a emitir positrones, va a avanzar un poquito y se va a encontrar con un electrón del paciente y ahí se va a producir un proceso de aniquilación. Y el proceso de aniquilación, ustedes saben que el resultado son 2 partículas gamma de 511 keV cada uno. Y eso es lo que va a detectar el detector del equipo PET. ¿Ya? Van a ir en sentidos opuestos. Eso es importante, recuerden que son en 180 grados, en la misma dirección, pero en sentidos opuestos. ¿Ya? Que es lo que está demostrando este esquema acá. Eso es lo que sucede. Entonces, teníamos son los anillos detectores que yo les decía que podían ir, ¿no es cierto?, en un equipo PET entre 6 a 32 anillos, cada uno con distintos bloques o paquetes de detectores, que pueden ser, de acuerdo a la cantidad de anillos, acá en este deben ser, bueno, acá hay 4, pero es desde 6 a 32 anillos, así que va a ser más ancho o menos ancho este anillo de detector, ¿no es cierto?, de acuerdo a la cantidad de anillos. Y de acuerdo igual a esa cantidad de anillos vamos a tener entre 750 y 18.500 cristales de centelleos, ¿ya? Porque recuerden que cada anillo tiene un sinnúmero de detectores o de bloques de detectores. Ahí, ¿ven? Son varios bloques de detectores en este primer anillo. Después viene un segundo anillo ahí atrás y lo mismo, un tercer anillo, un cuarto anillo. Por eso vamos a tener una mayor valoración de la información que vamos a tener si lo comparásemos, ¿no es cierto?, con la información que nos entrega el SPEC, aunque hay estudios que solamente se hacen con SPEC o con el equipo SPEC, ¿ya? Entonces, ¿en qué nos vamos a fundamentar en estos estudios? ¿Hasta ahora todo claro? ¿Alguna duda? No, profe, Ya. todo bien. ¿En qué nos vamos a fundamentar? Entonces, es que vamos a obtener estas imágenes, las imágenes que vamos a obtener acá de un estudio de un PET de cerebro, que si ustedes se fijan es muy parecido a la imagen que obtenemos de un estudio de SPEC cerebral, pero este es solamente el PET. Si esto lo fusionamos con el TAC, ya vamos a ver una imagen con mucha mayor información. Y se basa en la obtención de esta imagen a partir de ¿qué? De un radiofármaco que se le va a administrar al paciente, pero que al decaer este radiofármaco lo que emite son positrones, no fotones gamma. ¿Cuándo emite los fotones gamma? Posteriormente, una vez que entra al paciente el radiofármaco, este positrón interacciona con un electrón
¿cierto? Con un electrón del paciente y ahí se produce este proceso de aniquilación. Bueno, yo les decía que el más común es el flúor, ya dentro de los isótopos ahora, de los fármacos, de los radiofármacos, es la flúor desoxiglucosa, que es marcada con flúor 18. Pero dentro de los isótopos radioactivos, así como el tecnesio, los que más utilizamos o los más conocidos que hay en PET, bueno, es el flúor, el que más se utiliza, pero también tenemos el oxígeno 15, el nitrógeno 13, el carbono 11. Estos son producidos en un ciclotrón. Y si ustedes recuerdan, la, la, el T medio del tecnesio eran 6 horas, acá son mucho más disminuidos los T medios, por tanto, este es otro inconveniente de tener un PET, que debe haber un ciclotrón, que es una tremenda estructura y muy cara, casi en el mismo servicio o muy cercano al servicio. Ya ese es otro inconveniente del ciclotrón o del equipo PET. Pero también vamos a tener isótopos producidos en generadores, y ahí es más fácil, como el rubidio 82, el cobre 62 y el galio. Estos son los minutos que dura el fármaco, o el T medio en realidad, de estos isótopos. El flúor 18 dura 110 minutos, o sea, casi 2 horas. Miren el oxígeno, 2 minutos. El nitrógeno 10 minutos. Por tanto, por eso es importante cuando se hacen estudios con estos isótopos, ese servicio de PET, donde está el PET, debe tener un ciclotrón ahí mismo, ¿no es cierto? En la misma clínica o en la misma locación o muy cercana. Porque bueno, si queremos hacer un estudio con oxígeno, tiene que ser ahí, porque imagínense que obtenemos el oxígeno del ciclotrón e inmediatamente tenemos que realizar el estudio. ¿Ya? Bueno, y acá teníamos los con los T medios, ¿no es cierto? Y yo les decía que el que más utilizamos es el flúor 18, ¿ya? Que se observa, ¿no es cierto? Principalmente, y lo vamos a ver en oncología, pero también en cardíaco y en cerebral, ¿ya? Pero nos vamos a referir a los estudios oncológicos. Bueno, y acá, ¿no es cierto? Que esto se los recalco para que les quede bien claro el principio básico del PET. ¿Qué pasa? Vamos a tener un trazador, y se los dice así bien detalladito. Vamos a tener un trazador emisor de positrones que se le va a administrar al paciente, ¿no es cierto?, vía intravenosa. Este positrón o este elemento que emite positrón, mejor dicho, no es que le administremos un positrón, sino que le vamos a administrar un isótopo o un radiofármaco que va a emitir positrones una vez inyectado al paciente, va a emitir, ¿no es cierto?, este positrón, los cuales, como yo les indicaba anteriormente, viajan 1 a 3 milímetros, pero en ese viaje, en ese pequeño recorrido, va a interaccionar con un electrón del paciente. Y esta interacción, ¿no es cierto?, de esta interacción que va a tener, va a causar el proceso de aniquilación. Y este proceso de aniquilación se produce, es importante tenerlo claro, dentro del paciente. Y ahí dentro del paciente, producto de este proceso de aniquilación, es que se producen dos fotones gamas de 511 keV, eso ya lo saben de física, que viajan en 180 grados, uno de cada uno, o sea, viajan en la misma dirección, pero en distinto sentido, ¿ya? En distinto sentido. Y estos fotones gamas son los que el detector, acá representamos al detector, va a detectar. Estos fotones gamas producto de este proceso de aniquilación que se produce dentro del paciente entre un electrón del paciente y el positrón emitido por el radiofármaco que se le administró al paciente. ¿Se entiende, cierto? Entonces, estos detectores, si ustedes se fijan, son opuestos. Cada detector tiene su opuesto. En el anillo, quiero retroceder.
en este anillo, cada detector tiene su opuesto. Este va a tener su opuesto, este va a tener su opuesto. Cada uno de estos, cada uno en los distintos anillos. Cada detector de los distintos anillos tiene su detector opuesto, ¿ya? Eso es importante tenerlo claro. Entonces, ¿qué va a pasar? Estos detectores, el opuesto de este, tiene que recibir en un tiempo determinado, por ejemplo, acá no puede que llegue acá este fotón gamma y que a los 5 segundos llegue el otro acá, no. Ahí no se reconoce como que estos eventos, ¿no es cierto?, que le vamos a llamar a los fotones gamma, corresponden a una misma aniquilación, ¿ya? Y eso ya lo vamos a ver más clarito. Entonces, al llegar al detector, al igual que con el equipo SPEC, estos fotones se van a producir en luz y esta luz finalmente va a ser convertida en señal eléctrica y va a pasar por el tubo fotomultiplicador, ¿ya? Y ahí va a ser procesada toda esta señal eléctrica para obtener finalmente la imagen. Ahora, acá, en estos detectores, cuando reciben el detector opuesto, ambos detectores, el opuesto y el otro, esta señal de los fotones gamma, se usa una discriminación de la energía, porque la idea es que la energía que recibe este detector y este detector sea de 511 keV, y no que haya, ¿no es cierto?, que reciba algún fotón gamma que haya sido atenuado, con menos energía, ¿ya? O disperso, ¿ya? Sino que el fotón gamma propiamente tal del evento de aniquilación que se produjo. No va a permitir, porque tiene una ventana energética igual que en el SPEC, no va, si acá este fotón gamma llegó bien al detector, pero este de acá se dispersó por algo y acá llega un fotón gamma de menor rango energético que el permitido en la ventana, no lo va a detectar y este tampoco, automáticamente este tampoco lo detecta y ese evento queda nulo, queda fuera de la imagen, ¿ya? Pero además de tener esta discriminación energética, también va a tener una discriminación temporal, ¿ya? Y eso es lo que se va a denominar colimación eléctrica. ¿Por qué? Porque estos fotones que va a detectar deben llegar casi al mismo, si no es al mismo tiempo, con una ventana temporal muy reducida. Ya lo vamos a ver más adelante, pero les adelanto, es de 10 nanosegundos recién. Es muy reducida. Si este detector recibe esta señal, este fotón gamma, recibe este fotón gamma, y este otro detector no lo recibió dentro de esta ventana temporal, también este evento queda fuera, no se considera como para formar parte de la imagen. Entonces debe cumplir estos dos requisitos, que cumpla ambos la ventana energética, pero además también que haya una ventana temporal que ambos detectores reciban en un lapso de tiempo la señal para que se considere que la señal recibida tanto por este detector como por este otro detector proviene de una misma aniquilación, lo que vamos a denominar un mismo evento, ¿ya? Así se dice. Si no lo detecta estas dos señales como señal de un mismo evento de aniquilación, esta señal finalmente se desecha y no va a ser parte de la formación de la imagen. ¿Ya? Por eso tenemos una ventana temporal y una ventana energética. ¿Dudas? Consulta esto, porque esto es la base. Esto es la base para entender los estudios PET. Este es el principio básico de la detección o de la formación de la imagen, ¿no es cierto? Cómo es todo el proceso de los estudios PET. ¿Dudas? ¿Consultas? Profe, una consulta, ¿la ventana temporal se puede seleccionar No, esto o viene queda ya, fija? es de 10 nanosegundos. Ya más adelante se Ah, la ya, tengo ahí marcadita. eso, profe. Es una ventana ya que viene determinada. No sé si ahora habrán
equipos, ahí han salido nuevos equipos, pero no, porque no tendría sentido, se me fue. Entonces acá, por ejemplo, ya se le administró el radiofármaco a este paciente emisor de positrones. Ya, este se fijó acá en el cerebro. Ya cuando veamos oncológico vamos a ver dónde son las zonas de distribución, etcétera. Se ubicó, se captó en esta zona y se emite el positrón, que viaja, dijimos, entre 1 y 3 milímetros, va a interaccionar con un electrón y se van a producir procesos de aniquilación. Acá tenemos un proceso de aniquilación con los detectores opuestos y vamos a tener acá otro proceso, son millones, son muchos, 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 pero acá para forma esquemática, para que lo puedan entender, estoy poniendo solamente, se ponen dos. Entonces, esta señal, esta aniquilación que se produjo acá va a emitir muchos procesos de aniquilación que van a ir detectados por cada uno de estos anillos. Acá representativamente pusimos dos. Y este detector va a recibir, ¿no es cierto?, esta señal, este fotón gamma, este otro va a recibir este otro. Estos dos, para que sean detectados y que formen parte de la imagen finalmente, deben cumplir, ¿no es cierto? Bueno, primero ser un proceso de aniquilación, para que sean considerados de un mismo evento, y esto es lo que se denomina detección en coincidencia, ¿ya? Así es como se denomina la detección por coincidencia, y que sean considerados de un mismo evento, deben estar, bueno, primero la ventana energética dentro, que deben ser realmente fotones gamas, no fotones gamas dispersos, o que se haya producido alguna dispersión por algo acá, sino que tienen que ser realmente fotones gamas de 511 keV. Y por otra parte, el tiempo en que estos fotones viajan tanto para allá como para el otro detector debe tener una diferencia que esté dentro de la ventana temporal. Entonces, finalmente podemos decir que la tomografía PET se basa en la detección simultánea de estos pares de fotones opuestos gamas que se han producido en las aniquilaciones, tanto positrón-electrón, porque es el positrón que emite el radiofármaco, y el electrón del paciente, y para ello deben disponer, ¿no es cierto?, como les dije, de estos detectores opuestos, cumpliendo tanto la ventana temporal como la ventana energética. Y este proceso de detección en PET es lo que se conoce, ¿no es cierto?, y se denomina detección por coincidencia. Va a ser la base, esta detección por coincidencia, que es lo que les expliqué recién, es la base de la detección, ¿no es cierto?, y de la formación de la imagen en los estudios PET. Estos sucesos, ¿no es cierto?, estos procesos de aniquilación, esta detección de los cristales o de los detectores opuestos, debe realizarse dentro de la ventana temporal. Si coinciden con la colimación eléctrica y dentro de la ventana temporal, podemos determinar que este suceso detectado es de auténtica coincidencia y va a formar parte de la formación de la imagen que vamos a ver finalmente. Si no están dentro de la ventana temporal ni de la ventana energética, no van a ser de auténtica coincidencia, y lo más probable es que no van a formar parte de la imagen. Lo mismo nuevamente, se los puse como en varios esquemas. ¿Cuándo vamos a decir que estos detectores detectaron un evento en coincidencia? ¿Cuándo? Bueno, los fotones, ¿cuándo se van a considerar que son de un mismo evento? Si llegan dentro de la ventana temporal de coincidencia, que como yo les decía, por lo general está dentro de los 10 nanosegundos, o sea, tiempos brevísimos. Dentro de este tiempo se va a considerar, ¿no es cierto?, el suceso o evento de auténtica coincidencia. Si está fuera de esta ventana temporal, se descarta el evento, aunque esté dentro de la ventana energética, pero si quedó fuera de la ventana, debe cumplir ambos requisitos, dentro de la ventana temporal de coincidencia y dentro de la ventana energética, ¿ya? Para que sea considerado un evento de auténtica coincidencia y se forme parte y se considere para la formación de la imagen.
Si no coincide en cualquiera de las dos ventanas, queda descartado este evento. Ya, aunque venga de la misma dirección y en sentido opuesto, pero si no cumple tanto la ventana energética como la ventana temporal, va a quedar descartado ese evento, ambos eventos. O sea, ambas información que proviene de un evento. ¿Ya? Y ese evento, ¿qué es? Es el proceso de aniquilación. Por eso es importante, ¿no es cierto?, que esta detección, la energía, cumpla, ¿no es cierto?, el umbral que nos indique que son realmente fotones gamma y no han sido o han sufrido dispersión. Y eso es lo que yo les indicaba que se denomina colimación electrónica. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Consultas? Profe, Dígame. como la ventana energética tiene que ser así como estricta de 511 kiloelectronvolts, ¿el PET no se recomendaría en caso de abdomen o pelvis? Como tiene altos tejidos, ¿se va a tener esa energía o no? Pero igual se toma, porque ¿Cómo logran que no se son tenga? tantos los eventos que suceden ahí, son tantos los eventos que hay eventos que no se van a dispersar. Son muchos los eventos. Y acuérdate que no es que va a tomar imagen de todo el abdomen y toda la pelvis, es preciso. Ya lo vamos a ver cuando vayamos viendo los exámenes. Ya, profe. Cuando vayamos viendo los exámenes vamos a ver. Bueno, este es el ejemplo o un esquema de un equipo CT o PET-CT. Primero está el TAC, entonces el paciente pasa, se le toma el TAC y obtenemos esta imagen de TAC. Después pasa y obtenemos la imagen del PET. Obtenemos la imagen del PET. Y luego esta imagen se fusiona. Y si ustedes pueden observar, bueno, acá esta imagen no está muy clara, va a tener una mucha mayor información. Mire acá en cerebro, este es solamente una resonancia cerebral, después acá solamente el PET cerebral y acá el PET con resonancia. Entonces, tenemos toda la información, ¿no es cierto?, tanto fisiológica como anatómica de los estudios. ¿Ya? Acá tenemos una imagen que vamos a ver en el TAC, que es una masa. Acá en el PET solamente cómo fue la captación, cómo es la fisiología de esa masa, y acá sumamos tanto anatomía como fisiología. ¿Ya? Tú tienes que recordar que los fotones gamas, respondiendo un poquito a tu pregunta, los fotones gamas no es fácil la dispersión de ellos. Ni acuérdate que para frenarlos, para dispersarlos, necesitamos, ¿no es cierto?, estructuras mucho más sólidas que solamente el tejido. Acuérdate la energía que tienen. ¿Ya? Eso también es otra información. Hay, algunos se logran dispersar, pero la gran mayoría no. Acuérdate de la energía, no es radiación X, es fotón, es gamma. No, yo no la voy a frenar ni la voy a atenuar con una hojita de papel o con un poquito de tejido blando. Recuerda que igual en el detector, en el SPEC, se lo voy a explicar, pero ahora como para que no te quedes con la duda, te lo voy a mencionar ahora. En los estudios SPEC, emite 140 keV y lo que recibimos es 140 keV dentro de una ventana, ¿no es cierto? Con un 10% más o menos, lo mismo que acá. Entonces, y es gamma. No es radiación X que yo la disperso y provoco tanta radiación dispersa porque estos son energías mucho mayores. Entonces, al atravesar los tejidos no se dispersa, así como los rayos X. Ya yo creo que ahí por eso te confundiste un poquito. Sí, profe, se me olvidó ese Sí, pequeño es pero gran un detalle. pequeño y gran detalle. Bueno, y acá, ¿no es cierto?, un esquema nuevamente del mismo equipo. Y esto es el fundamento básico con el que ustedes el día de mañana, si alguien de ustedes quiere trabajar en PET,
lo deben tener claro para poder comprender luego los exámenes que vamos a hacer y que vamos a ver nosotros en la próxima clase, los oncológicos. Ya que es un estudio que nos va a permitir, vamos a poder ver, ¿no es cierto? Y se permite evaluar, por ejemplo, los pacientes con el linfoma o célula, y ya vamos a ver, ¿no es cierto?, que van a haber ciertas características que nos van a poder determinar si esa captación, ese aumento de captación es una inflamación del paciente o realmente es un tejido maligno, ¿ya? O células cancerígenas. Pero esta clase es súper importante porque es el fundamento del PET. Dudas, consultas. Profe, ¿por qué ¿por qué se utiliza más un radiofármaco que el otro? No me acuerdo bien el nombre que lo dijo. El El FDG, de... Sí, sí, porque solamente por la vida media que tiene. no, y ya vamos, cuando veamos oncológico, por la captación, ¿a qué se refiere? ¿Qué es el FDG? Ya lo vamos a ver, que es la flúor desoxiglucosa. Se Sí. comporta, tiene un comportamiento análogo a la glucosa. Ah, Entonces piensen, a la glucosa. Todo nuestro cuerpo ocupa ¿Por el glucosa, metabolismo, profe? claro. Es un análogo de la glucosa, el Ah, FDG. Por eso nos entonces como un permite metabolismo evaluar, energético y el organismo lo capta para eso. nos permite evaluar y, por ejemplo, vamos a tener que tener ciertos cuidados porque con el paciente, si yo quiero hacer un estudio y no quiero que el paciente no haga ejercicio, porque si yo hago, el paciente llegó caminando, caminó 10 cuadras para llegar al servicio a hacer ejercicio, ¿cómo está ese músculo consumiendo glucosa? Por tanto, si yo le administro al paciente inmediatamente voy a ver más músculo quizás que otro órgano. ¿Ya? El FDG por eso es el que más se utiliza, es la flúor desoxiglucosa, que es un análogo a la glucosa. Por eso es el que más se utiliza. Y el alto consumo de glucosa, por ejemplo, que tienen las células cancerígenas. Por eso es fundamental para el estudio oncológico. Para el cerebro utiliza glucosa. Cardíaco, el corazón utiliza glucosa. Entonces uno le va, ¿en qué vas ¿cuál es la diferencia entre uno y otros estudios? Que tú le vas haciendo cosas, ¿no es cierto? Ciertos parámetros al paciente para que vaya ese fármaco de acuerdo a si quiere estudiar corazón, si quiere estudiar cerebro o el estudio oncológico. ¿Ya? Pero por eso el FDG, que es la flúor desoxiglucosa marcada con flúor 18, ¿ya? Y es un análogo a la glucosa. ¿Te queda clarito? Dígame. Sí, sí. Disculpe es que la duda me acaba de surgir. ¿Hay otro cuidado que tenga o otra precaución que debemos tener antes de ingresar al paciente Sí, pues a hacer el examen? va a depender de los estudios. De los estudios. Por eso Ya. vamos a ver, por ejemplo, el oncológico, que es el que más se usa. En realidad el PET es principalmente para estudios oncológicos. Yo diría que neurológicos también, cardíaco se hace muy poco, pero el oncológico sí, ahí yo les voy a dar toda, vamos a ver la próxima clase, que va a ser nuestra última clase, todas las indicaciones que debe tener el paciente que debe venir desde casa y luego ustedes antes de administrar el radiofármaco. Sí, van a haber varios, de hecho hay que medirle la glicemia al paciente. Tiene que tener dentro de un rango de glicemia para poder recién administrar el radiofármaco. ¿Ya? Todo eso lo vamos a ver ahora cuando veamos los estudios oncológicos que se hace Profe, con el FDG. Dígame. por ejemplo, en los neurológicos, el PET, ¿es útil en estudios de epilepsia, de foco epiléptico? Sí, también se hace, pero no, es que no tiene mucha utilidad el PET en neurológico. Se hacen para evaluar, se hace para todo lo que sirva para evaluar, ¿no es cierto?, el metabolismo, cómo está el metabolismo del cerebro. Y también, al igual que con el SPEC, se pueden hacer estudios PET con estímulos. ¿Se acuerdan cuando vimos el SPEC cerebral? Que habían estímulos, también se puede realizar en PET. Si el PET en el fondo nos va a entregar una mayor valoración de la información que el SPEC en ciertos estudios, ¿ya? En otro estudio no es tan trascendental la diferencia. Ya, me acaba de confirmar Francesca que a la 1:30 es la reunión. Entonces,
También se puede hacer con estímulos. Pero insisto, la principal y la mayor utilidad, que es sobre el 90%, es oncológico. Y ya se van a fijar la gran utilidad que tiene en los pacientes. Acá hay pacientes que, si no hay la opción de hacer PET, quizás vamos a detectar una metástasis cuando ya esté casi invadiendo otro órgano, pero acá no, acá así sean 2 células cancerígenas las vamos a detectar. De ahí la gran utilidad del estudio PET. ¿Alguna otra duda? ¿Profesora, se le aplica alguna protección especial al paciente para este examen? No, Bueno, no, porque el paciente es el que está emitiendo radiación, pues. sí, sí. Igual que el Disculpe. SPEC, no hay, no, yo los entiendo, porque Pensé que como que ustedes vienen de, si yo sé que en medicina nuclear les cuesta entender la imagen, porque no es una imagen definida, con bordes nítidos, como en general, ¿no es cierto?, en los otros estudios de imagenología. Acá el equipo no es el que emite radiación, es el paciente el que emite radiación. Entonces somos nosotros los que tenemos, los operadores y el personal, ¿no es cierto?, que trabajan con nosotros, los que debemos tomar las precauciones para no irradiarnos y para que el paciente tampoco nos irradie a su entorno.